Hola, muy buenos días, instructora Lady Paola Bautista. Hoy le vengo a presentar el video expositivo sobre experimento de aplicación de la transversal Ciencias Naturales del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software. Antes de comenzar a explicar la ley que he escogido, voy a leer qué son las leyes de Newton para entender un poquito más el tema. Bueno, las leyes de Newton son tres principios que explican cómo se mueven los cuerpos impulsados por fuerzas que actúan con velocidad constante para moverlos. Se han usado para describir el movimiento de objetos creados por el hombre, como los medios de transporte, maquinarias y fenómenos de gravitación universal, como el movimiento de los planetas. Newton fue un físico, matemático, filósofo y teólogo inglés. Sus estudios se enfocaron en la gravitación universal, la mecánica clásica, la naturaleza de la luz y la óptica y el desarrollo del cálculo infinitesimal, entre otros. Como pueden observar, las leyes de Newton son muy importantes porque él lo que investigó fue cómo los cuerpos están en reposo, cómo se les puede aplicar una fuerza externa, el movimiento, cómo interactúan con el medio. Antes de comenzar a estudiar las leyes de Newton, debemos entender los siguientes conceptos. Es muy importante tener claros estos conceptos. La fuerza. La fuerza se trata de una determinada acción que permite que un objeto se mueva o incluso que cambie su forma. Dicha acción puede ser levantar, alar, empujar o arrastrar un cuerpo. La fuerza es un impulso. Cuando yo agarro un celular que está en la mesa, ese es un impulso que hago yo para mover ese objeto o cualquier otro objeto que me encuentre. El movimiento hace referencia al cambio de posición de un objeto a lo largo del tiempo, partiendo de un punto de referencia. La aceleración trata del cambio de velocidad que puede experimentar un cuerpo u objeto en movimiento. El movimiento que tengo este objeto en mi mesa, lo cambio para otro lado o en la misma mesa, dependiendo de la aceleración, si lo muevo muy lento, muy rápido, o como cuando yo voy en bicicleta. Si voy muy rápido, la aceleración y el movimiento se aplican allí y la fuerza. Bueno, en este caso la ley que escogí para explicar es la primera ley de Newton o ley de la inercia. Bueno, esta ley indica que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento uniforme o rectilíneo, si ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado. Voy a hacer un receso. Esto quiere decir que si yo tengo un cuerpo en algún sitio, lo dejo allí, está en reposo, o sea, no está en movimiento. Nada más que venga yo, cojo ese objeto y lo cambie para otro sitio. Ahí se le está aplicando el movimiento, que soy yo, que es la fuerza que interviene sobre él. La inercia mecánica obedece cuando no se puede alterar el estado del movimiento o el reposo de un cuerpo. La inercia térmica es cuando un cuerpo se resiste al cambio en su temperatura si está en contacto con otros cuerpos o al ser sometidos al calentamiento. En este ejemplo que les voy a explicar, tengo una imagen aquí, es un libro. Este libro está sobre una mesa con otros objetos. Este libro por sí solo no se va a mover, siempre va a estar en reposo. Bueno, pues eso es que alguien lo necesite y se lo lleve. Ya allí se está aplicando un movimiento y una fuerza. O que alguien lo empuje. Empujó, se cayó. Pero ese libro por sí solo no se está moviendo. Él va a estar allí en ese lugar. En el siguiente ejemplo
les voy a explicar mediante un video corto para entender un poco más el tema. La primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia, dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos de que otros cuerpos actúen sobre él. Para entender mejor esta ley pondremos el siguiente ejemplo. En un partido de fútbol, el objetivo principal es ganar en base a los goles anotados. Cuando un balón es golpeado por la pierna de un jugador en dirección hacia la portería, el balón en movimiento y por su inercia seguirá su viaje hacia adentro del arco. Por el contrario, si el portero del equipo frena con sus manos el pelotazo, el balón cambiará su trayectoria o simplemente se detendrá, cumpliéndose en ambos casos la primera ley de Newton. Una fuerza externa, le aplicó una fuerza que ya llegó a su destino, que el portero lo agarró y se detuvo la pelota, estuvo otra vez nuevamente en reposo. La primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia. Bueno, eso fue todo. Antes, eh, la aplicación de esta primera ley de Newton en la sociedad eh, se ve afectada por las fuerzas externas, como la competencia o la presión por el cambio climático. Esto quiere decir que impulsan la adopción de nuevas tecnologías, rompiendo la inercia y promoviendo avances tecnológicos. Muchas gracias por su atención. Chao, hasta luego.